Bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión de webinario de hoy. Bueno, hoy 16 de agosto, les agradecemos mucho el tiempo que dedican para entrar a este espacio de discusión y pues también de construcción de ideas en torno al marco reforzado de transparencia en la región de América Latina y el Caribe. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que es muy importante y que oímos frecuentemente en muchos espacios relacionados con la construcción de política climática. Es justamente el tema de ambición en la acción climática y hoy pues hemos invitado a dos panelistas para que hablemos un poco en torno a cómo percibimos la ambición desde el marco reforzado de transparencia. ¿Qué tienen que ver esas dos cosas juntas? Y cómo podemos motivar acciones ambiciosas y transparentes en materia de cambio climático. Este webinario hace parte de una serie de discusiones que se han venido motivando desde el Centro de Transparencia Climática. Este es el cuarto de un paquete de temas que hemos venido abordando a lo largo del semestre, del segundo trimestre del año y el tercer trimestre. Iniciamos con unas discusiones sobre los resultados de Katowice y los avances de Chile en transparencia climática hacia la COP25. Seguimos por cómo implementar métricas de adaptación para dar seguimiento a los compromisos del Acuerdo de París, y el último webinar antes de este trató sobre los instrumentos basados en mercado y el artículo 6 del acuerdo. Un poco ver todo se escribe. Queremos recordarles que desde el centro, pues que el Centro de Transparencia Climática es una iniciativa de ONU Medio Ambiente y la alianza UNEP-DTU, que está orientado a la construcción de capacidades en América Latina y el Caribe en relación con los retos y oportunidades en relación con la implementación del marco reforzado de transparencia. Este webinar y los demás que hemos hecho este año están disponibles en la página web del centro, que es www.transparenciaclimática.org. Dando clic en la pestaña de biblioteca, ustedes podrán encontrar estos y otros contenidos relacionados con transparencia climática. Entrando en materia, quisiera presentarles a los dos panelistas del día de hoy. Tenemos la fortuna de contar con la compañía de Jenny Mayer del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y Cristian Retamal, asesor de la presidencia de la COP25. Jenny es ingeniera civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile y tiene un máster en administración pública y ciencias ambientales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y ambiental. Desde 2010 es parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y hoy se desempeña como jefa del área de mitigación e inventarios. Jenny está a cargo principalmente de temas de MRV y transparencia climática, coordinando la elaboración de los informes bienales de actualización. En este momento se encuentra liderando el proceso de actualización de la componente de mitigación de la NSH, un background bastante amplio y experiencia suficiente para poder contarnos desde la experiencia chilena cómo se persiguen estos dos temas juntos, ambición y transparencia. Por su parte, Cristian Retamal es ingeniero civil e industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una especialización en ingeniería ambiental y estudios en sociología. Posee también un máster de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Centra su trabajo en las transformaciones y la movilización de esfuerzos que el antropoceno y el cambio climático conllevan. Sigue de cerca el proceso de negociación internacional de Naciones Unidas sobre el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene especial interés en la articulación del sistema energético global, la gobernanza del régimen climático internacional y las dinámicas geopolíticas asociadas a la transición hacia sistemas socioeconómicos post-carbono, resilientes e inclusivos. Durante el 2015 trabajó con el think tank alemán Climate Analytics de la COP21. Con Climate Analytics estuvo apoyando la formulación de la países menos desarrollados y estados de discusiones del Paris Agreement Work Program hasta la COP Katowice, y actualmente es asesor de la que conlleva la implementación del marco reforzado de transparencia con una visión de la ambición. Creo que tenemos dos personas con una amplia experiencia y creo que tendremos una muy buena discusión. En primer lugar, Cristian nos va a hablar acerca de los conceptos de base, lo que entendemos por ambición climática, y abordará su relación con la ciencia, la transparencia, la justicia y la equidad. Creo que abordaremos los componentes principalmente
políticos y científicos. Y en segundo lugar, Jenny nos contará sus consideraciones, o mejor, las consideraciones del gobierno de Chile en relación con su proceso de revisión de la NDC y cómo esto está relacionado con ambición climática. La idea es que nuestros panelistas presentarán cada uno en su tiempo, entre 15 a 20 minutos. Al final tendremos 5 minutos para cada presentación. Si todo lo mantenemos dentro de los marcos del tiempo que hemos establecido, es probable que tengamos 10 minutos para preguntas en plenaria. No siendo más, iniciamos con la presentación de Cristian. Cristian, te voy a dar el rol de presentador para que seas tú quien controle desde tu ordenador la presentación. De nuevo, gracias y bienvenidos. Ok, a todos los que hacen posible este webinario, ONU Medio Ambiente, el UNEP-TU Partnership y la Iniciativa de Transparencia Climática. Como decía Sebastián, yo por estos meses soy asesor de contenidos y negociación de la presidencia chilena entrante para la COP25. Y en ese contexto, antes de comenzar la presentación, quisiera hacer un breve disclaimer, y es que básicamente las visiones y opiniones que aquí planteo son mías propias como asesor del Gobierno de Chile y presidencia de la COP25. Entonces, hablando ya directamente sobre la materia que nos convoca, hace ya un buen tiempo se ha instalado en el discurso de la discusión internacional y también nacional en algunos países sobre cómo hacer frente al cambio climático este concepto de la ambición climática o la ambición en la acción climática. Y para los que no están tan familiarizados con el trabajo de negociación, de implementación del Acuerdo de París, los compromisos de cada uno de los países y con el régimen climático en general, es importante tratar de dar una explicación básica, conceptual, de a qué se refiere este concepto de ambición climática, el cual es básicamente el constructo que se origina a partir de la urgencia que la ciencia, con que la ciencia nos indica debemos actuar para hacer frente a la crisis climática y a las modificaciones en el sistema climático de nuestro planeta. Entonces, lo importante que me gustaría resaltar respecto a esto es que la referencia para hablar de ambición en la acción climática, o el barómetro para hacer determinar si la acción climática es más o menos ambiciosa, viene dado por la ciencia. Y en ese contexto, por el IPCC, que es el principal referente de la información científica disponible respecto a la crisis climática, el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, cuando hablamos de referencia científica para la ambición climática, tenemos básicamente tres conceptos que destacar o priorizar. En ese sentido, un concepto muy relevante de considerar a la hora de hablar de ambición climática es la idea de que existe un presupuesto global de carbono que tenemos para limitar el aumento de la temperatura en lo que se acordaba en París, 2 grados Celsius o ojalá 1,5. Ese presupuesto global de carbono se entiende como la cantidad que es finita o es un rango finito de emisiones de CO2 que podemos liberar a la atmósfera sin cruzar un umbral que va a llevar el aumento de las concentraciones y por ende de la temperatura media del planeta a un escenario en donde ya las modificaciones del sistema climático son irreversibles y catastróficas. En ese contexto, entonces, también otra referencia es la Kelvin Curve, que básicamente indica la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y ahí en el extremo inferior izquierdo
muestro un dato del observatorio Mauna Loa en Hawái, que hace un par de días, el 12 de agosto, ya mostraba concentraciones de 410 partículas por millón. Y respecto a esta curva, nada más mencionar algo anecdótico. En la apertura del SAPSTA de junio pasado, el SAPSTA 50, el chair del SAPSTA inició mostrando esta misma gráfica, obviamente con la fecha de ese momento, pero mostrando el nivel de concentraciones incrementado que se ha venido observando en básicamente las últimas décadas. Y tercer elemento de referencia cuando hablamos de ambición climática, particularmente para la dimensión de mitigación, son los escenarios de mitigación que plantea el IPCC. Y aquí en el costado derecho de la lámina estoy mostrando las gráficas y curvas de escenarios de mitigación que el IPCC presentó en el informe especial de los 1,5 grados Celsius que se publicó en octubre del año pasado, 2018, y que había sido encargado por la misma COP, por el proceso de la convención, en la COP21 en diciembre del 2015. Entonces, lo que me gustaría resaltar aquí es que evidentemente la ambición climática está determinada por la celeridad y la congruencia respecto a la ciencia de los compromisos y acciones para enfrentar la actual crisis climática a partir de la información que ciertamente entrega la disciplina científica. Entonces, en base a eso, como los elementos desde la ciencia para hablar de ambición, nos preguntamos ahora, bueno, ¿qué tenemos en todo el régimen climático internacional a partir de la convención para poder operacionalizar y implementar esfuerzos relevantes eh, para hacer frente a la crisis climática? Entonces, todos conocemos muy bien o sabemos de la existencia del Acuerdo de París, eh, y las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas que los países han puesto y deben renovar periódicamente eh, para alcanzar los objetivos del acuerdo, y al mismo tiempo existe esta línea de acción que es la Global Climate Action para involucrar a los actores no estatales. Entonces, el Acuerdo de París en sus artículos básicamente aborda las distintas dimensiones de la acción climática: mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología, capacidad o construcción de capacidades, entendido esos tres últimos como los medios de implementación, y también un enfoque que se aplica a todas las dimensiones mencionadas de transparencia. Y la idea un poco de esta discusión, como planteaba Sebastián en un comienzo, es discutir y presentar cómo desde la transparencia como concepto es posible incrementar o tener compromisos y acción climática más ambiciosa en las tres dimensiones que menciono: mitigación, adaptación y medios de implementación, considerando los tres sub ítems de esta dimensión de medios de implementación. Entonces, entrando directo a la dimensión de mitigación, y como decía anteriormente, está este concepto de la cantidad de CO2 que se puede liberar a la atmósfera para limitar el aumento de temperatura, como se ha acordado en el Acuerdo de París. Esa cantidad de CO2 es conocido como carbon budget o presupuesto de carbono, y ese es un referente fundamental cuando hablamos de las acciones en mitigación y de los compromisos que los
estados y eventualmente otros actores tal vez no estatales pueden adquirir para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, en la dimensión de mitigación me gustaría destacar básicamente dos referencias importantes de considerar a la hora de pensar en desarrollar compromisos de mitigación ambiciosos. Y esos son, por una parte, el Carbon Budget y por otra parte, los escenarios de mitigación para alcanzar las metas de París, los 1,5 y 2 grados Celsius. Entonces, en la lámina que estoy mostrando, en la parte superior está la gráfica que muestra básicamente la tendencia business as usual de las emisiones a nivel global sin índices, las emisiones, la trayectoria de las emisiones que se logran con los índices, que son las líneas, primero la más anaranjada, luego la amarilla, y luego las trayectorias de emisiones globales que debiéramos tener a nivel planetario para limitar la temperatura o el aumento de la temperatura en los 2 o 1,5 grados Celsius, que son las curvas azul y verdosa que están más abajo en la lámina del costado izquierdo superior. Entonces, estas curvas son las que desde la ciencia se plantean como el nivel de referencia para hablar de reducción de mitigaciones y de emisión. Esta gráfica que estoy presentando la he extraído del reporte que hace el secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 2015, antes de la COP21, cuando hace el análisis del efecto agregado de las NDCs y posteriormente la actualiza en mayo del 2016 con los NDCs últimos que llegaron en torno a la COP21 en diciembre de ese 2015. Y al mismo tiempo ya mencionaba que el presupuesto de carbono, el presupuesto global de carbono es también un elemento de referencia fundamental de considerar a la hora de analizar el nivel de ambición de los compromisos de mitigación. Y en ese sentido muestro las gráficas en el extremo izquierdo inferior de la lámina, que también son extraídas del reporte del secretariado que mencionaba del 2015 y actualizado el 2016 con el agregado de las NDCs, pero esta gráfica muestra cómo se consume ese presupuesto global de carbono a partir de las emisiones que los NDCs generarían durante su implementación dependiendo del año meta que los NDCs tengan, ya sea 2025 o 2030, como es la mayor parte de los NDCs de los países de la región de América Latina. Entonces, las gráficas de Carbon Budget lo que hacen es mostrar cuánto es el consumo de ese presupuesto global de carbono a partir de los NDCs y ciertamente haciendo una serie de supuestos y cuánto es el remanente de presupuesto global de carbono a partir de la implementación de esos índices. Y mencionaba que aquí hay una serie de supuestos, ciertamente, que los ha hecho en este caso el secretariado y otras agencias que se han dado el trabajo también de estimar el efecto agregado de los índices. Y en el contexto de esta discusión de ambición y la transparencia, quisiera detenerme aquí un poco porque hay un elemento que es relevante, y esto ya es entrando más en materia, y es que en el ámbito de la mitigación, los países lo que han hecho básicamente hasta ahora, al menos los países en vías de desarrollo, es hacer un monitoreo de sus emisiones ex post, es decir, mirar el histórico de las emisiones y en base a eso se han construido y se reportan periódicamente inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y con el Acuerdo de París, los países han adquirido compromisos de reducción de emisiones y de mitigación, y la mayoría de países lo que ha hecho es poner un punto en una gráfica de emisiones versus tiempo.
y ese punto se refleja con el punto de color rojo, colorado que estoy mostrando. Y esa es la situación con la mayoría de los índices que han dicho voy a reducir un 20, 25, 30, 35% las emisiones por debajo de alguna referencia. Esa referencia puede ser un business as usual, que es una proyección de emisiones, o puede ser un año base, o etcétera. Pero básicamente la lógica es la de poner un punto en una gráfica de emisiones tiempo. Y eso es lo que los países han comprometido. Pero sucede que la forma como se alcanzan esas emisiones a partir de la situación actual o del inventario actual de emisiones es también muy relevante, puesto que pueden haber distintas trayectorias o curvas que representen el nivel de emisiones de los países, como lo estoy tratando de mostrar en la gráfica. Y la diferencia de eso no es trivial, puesto que finalmente, y para quienes estén familiarizados un poco más con las gráficas y un poco de matemática, el área bajo la curva de esas gráficas representa las emisiones. Por lo tanto, para una misma meta pueden haber distintas trayectorias, por lo tanto, distinto nivel de emisiones acumuladas. Y sucede, ya decía yo, que el secretariado y las agencias que han hecho el análisis de estimar el efecto agregado de las índices han tenido que, para la gran mayoría de los países, han tenido que hacer supuestos para determinar y suponer básicamente esas trayectorias de emisiones. Entonces aquí sucede que hay un grado de incertidumbre importante, porque como les decía, el área bajo la curva de la trayectoria hasta la meta de mitigación representa las emisiones acumuladas, es decir, las emisiones que se van a generar durante el periodo de implementación de esos índices. Entonces hay una incertidumbre asociada a la trayectoria. Y si uno considera que son ciento y tantas partes de la convención que han hecho compromisos de mitigación, esa incertidumbre que puede ser muy pequeña para un país, en el agregado, bueno, tal vez ya no es tan pequeña. Entonces, hay un elemento importante de transparencia a considerar respecto a cómo llegamos a la meta de mitigación que hemos planteado en los NDCs los distintos países. Entonces, con eso quisiera resaltar que la trayectoria al menos indicativa de las emisiones hasta alcanzar la meta de mitigación es relevante y ciertamente puede ser comprendida como un ejercicio de ambición. Dicho eso, entonces, continuando en la dimensión de mitigación para este constructo de la ambición, es crucial tener en cuenta lo acordado en París, particularmente en el artículo 4 del acuerdo, el cual aborda la dimensión de mitigación, y en ese sentido es relevante destacar que el acuerdo eh, pone de manifiesto que el liderazgo debe estar en manos de los países desarrollados. Al mismo tiempo, los compromisos de mitigación deben considerar el pic de emisiones lo antes posible. También un equilibrio entre las emisiones y las absorciones para la segunda mitad del siglo, y hay países que ya han comenzado a comprometer la carboneutralidad al año 2050, y en Chile hay un trabajo para efectivamente desarrollar ese compromiso aún más. Y todo eso hace también relevante tener en mente a la hora de plantear los compromisos de mitigación, el pic de emisiones y la neutralidad, la necesidad de considerar el trabajo de largo plazo y por ende las estrategias de largo plazo. Y en ese sentido, como ya mencionaba antes, es fundamental considerar la mejor ciencia disponible. El primer ejercicio de iNDCs en el 2015 no tenía información relevante o fue hecho de alguna manera sin conocer cómo iba a ser el output o el resultado de la discusión y la negociación en París en diciembre del 2015, sin tener claridad respecto a cómo iba a ser finalmente la forma del Acuerdo de París. Pero ahora, de cara al 2020,
en que muchos países están revisando o actualizando sus NDC y eventualmente para las formulaciones periódicas cada 5 años de los NDC es fundamental tener la mejor ciencia disponible. Particularmente para el momento en que nos encontramos hoy, tenemos disponible el informe del IPCC del año pasado, de octubre, de los 1,5, y también el informe del IPCC que ha salido recientemente sobre land, sobre tierra. Entonces es fundamental considerar la mejor ciencia disponible a la hora de la formulación de los NDC como un ejercicio de ambición. Ya decía antes la importancia de reducir la incertidumbre en la forma que se presentan las NDCs. Mostraba el ejemplo de la incertidumbre de la trayectoria hasta alcanzar las metas de mitigación. Y en ese sentido también mencionar que en diciembre pasado en Katowice, en Polonia, se negociaron o se terminaron de negociar y fueron acordadas las guías para presentar el componente de mitigación de los NDCs, el cual, según se acordó, debe ser utilizado a partir del segundo NDC, es decir, 2024-2025, pero como un ejercicio de ambición, ciertamente no es necesario esperar hasta el 2024-2025 para usar esas guías y pueden ser usadas, utilizadas ahora perfectamente de cara a la revisión y actualización de los NDCs al 2020. Eso ciertamente también puede ser entendido como un ejercicio de ambición, de reducir la incertidumbre y entregar mayor información respecto a los compromisos que se plantean en el ámbito de la mitigación. También en el contexto de la transparencia y esto de reducir la incertidumbre, el proveer información sobre todos sus puestos a la hora de hacer la formulación y también buscando fortalecer la consistencia metodológica, con que se han proyectado las emisiones y se han determinado los compromisos de mitigación, es fundamental como un ejercicio de transparencia y también de ambición. Al mismo tiempo, la consideración de los criterios de justicia y equidad y el fair share de aquel Global Carbon Budget es ciertamente un ejercicio de ambición, y las guías que menciono, que fueron acordadas en Katowice, también consideran estos elementos que los países, las partes deben argumentar respecto a cómo sus compromisos son efectivamente justos y ambiciosos. Al mismo tiempo, y un poco ya pensando en la implementación de los compromisos, sí, es fundamental planificar la transformación, y en ese sentido el desarrollo de hojas de ruta para la implementación y la gestión de las emisiones. Lo que los países han hecho en sus NDCs es básicamente decir el qué van a hacer, cuál es su compromiso, pero eso en muchos países requiere de un trabajo importante de determinar el cómo se va a hacer, y esa hoja de ruta es ciertamente también un ejercicio de ambición, y así lo entienden varios países hoy por hoy, y esto lo menciono en el contexto del rol de asesor de la presidencia chilena, COP25, en que hemos estado haciendo algunos acercamientos con países para saber qué estarían llevando a la Climate Summit de septiembre, convocada por el secretario general en Nueva York, y ciertamente hay un entendimiento de muchos países de que el bajar el compromiso a algo más aterrizado, a una hoja de ruta, es efectivamente un ejercicio también de ambición. Y bueno, ya lo mencioné anteriormente, también es fundamental la idea de promover que los compromisos de mitigación tengan un enfoque de trayectoria o emisiones acumuladas o de carbon budget, por lo que les explicaba en una de las láminas anteriores. Y tal vez lo puedo representar nuevamente aquí con la gráfica que está en el centro, al costado derecho de la lámina, en donde en una meta de carbono neutralidad al 2050 hay dos trayectorias distintas. Ambas trayectorias llegan a la misma meta, a la carbono neutralidad en el año 2050, pero las curvas son muy distintas
y por ende el área bajo la curva es muy distinta y por ende las emisiones acumuladas es muy distinta y por ende el consumo del carbon budget global es muy distinto. Entonces, importante de nuevo subrayar la relevancia que puede tener el comenzar a planificar la gestión de las emisiones en base a enfoques de trayectorias y emisiones acumuladas. Y en ese sentido, destacar la experiencia del Reino Unido, que ha venido trabajando con enfoques de presupuesto de carbono para distintos periodos, así que quienes quieran profundizar sobre este tema o esta arista de la ambición en la acción climática, recomiendo revisar el trabajo que ha desarrollado el Reino Unido. Pasando entonces ahora a las otras dimensiones de la acción climática, la adaptación y los medios de implementación, desde una perspectiva de ambición, lo primero es mencionar que es fundamental buscar que exista un balance entre la mitigación, la adaptación y los medios de implementación. Y en ese sentido, estos primeros años desde el 2015 han sido y seguirán siendo fundamentales para edificar las bases y las fundaciones para la transformación hacia sistemas socioeconómicos bajos en emisiones y resilientes. Y aquí me tomo de un ejemplo que escuché, que he escuchado más de una vez de la gente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde estos años, y lo escuché por ahí el 2016, pero se lo sigo escuchando la gente del BID, estos años pueden ser entendidos como cuando se crean las fundaciones, y por eso pongo la gráfica o la foto al costado derecho de las fundaciones de un edificio, en donde se crean las bases para la construcción de un nuevo estructura y modelo de desarrollo que busca ciertamente reducir las emisiones y llegar a una carbono neutralidad, así como también incrementar la resiliencia de los sistemas de los países. Entonces, fundamental tener ese enfoque, esa lógica, que en estos momentos nos encontramos en el, en el momento en el tiempo en donde debemos construir las bases y esas fundaciones para las transformaciones que la crisis climática requiere. En lo concreto respecto a la adaptación, y esto ya es más a modo de sugerencia, porque ciertamente la adaptación es muy propia a la realidad de cada territorio, cada jurisdicción, características geográficas, socioeconómicas, particulares de los sistemas de cada territorio. Pero si puedo un poco sugerir algunos enfoques relevantes para la adaptación en miras de la ambición de la acción climática y la ambición en la adaptación. Creo que los enfoques de adaptación deben contemplar de manera íntegra marcos de gobernanza que se articulen con otros marcos de gobernanza para la sustentabilidad del desarrollo sostenible, los ODS, la conservación de biodiversidad y otras agendas de sostenibilidad. Al mismo tiempo, la acción en la adaptación debe planificar de manera fundamental y crucial el monitoreo del progreso y la efectividad de las acciones, políticas, medidas y planes de adaptación. Y en ese sentido, el monitoreo y evaluación de las acciones de adaptación ciertamente tiene que ser concebido como un elemento fundamental de la ambición para la acción climática en la adaptación. Y también la necesidad de desarrollar e institucionalizar, y aquí vuelvo a la idea de edificar las bases y fundaciones, de procesos formales, institucionalizar procesos formales para identificar las necesidades de adaptación que existen en el territorio y en los distintos sectores de la economía. Al mismo tiempo, identificar para los medios de implementación las necesidades de financiamiento, de creación de capacidades y de tecnología, transferencia tecnológica. Y particularmente respecto al ámbito de las finanzas climáticas, un elemento que está presente en el Acuerdo de París, en el artículo 2.1c, y que
de lo que personalmente he visto, han estado trabajando muchos países, al menos de la región latinoamericana, no hay aún una bajada concreta respecto a cómo situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, como se acordó en París. Entonces, ambición desde los medios de implementación, particularmente desde el financiamiento, ciertamente es hacerse cargo de este artículo particular que se acordó en el Acuerdo de París y buscar la forma de que ese flujo financiero de los países esté en una línea compatible con las metas de mitigación y de adaptación también, ciertamente. Y finalmente, también un elemento fundamental a la hora de hablar de ambición, no solo para la adaptación y medios de implementación, también para la mitigación, es procurar la consideración de un enfoque de género en los compromisos que se adquieren. Y finalmente, antes de terminar, quisiera también comentar un elemento y un adelanto. En lo personal he estado involucrado en una iniciativa del programa Euroclima, que es un programa de la Unión Europea con países de América Latina, con 18 países de América Latina, eh, en donde junto a GIZ, CEPAL y la Fundación Avina hemos analizado el estado de implementación de NDCs en 18 países de la región de América Latina, los 18 países que participan del programa Euroclima. Ese análisis del estado de implementación considera básicamente 6 dimensiones. Primero, la formulación de los NDCs de los NDCs, perdón, de los INDCs en el año 2015, cómo fue la experiencia de cada uno de los países, y al mismo tiempo considera ejes de análisis la articulación político-legal institucional, la articulación sectorial, la articulación territorial, la articulación social y la articulación financiera. Y este trabajo va a estar siendo lanzado la próxima semana, en la Semana del Clima en Brasil, en Salvador de Bahía, y contiene un análisis de cada uno de los países, el estado de implementación de su NDC y una ficha como la que muestro ahí en color blanco y gris. Y al mismo tiempo hace un análisis del panorama del estado de implementación de los compromisos de estos 18 países de América Latina y también el panorama regional. Entonces, para quienes estén interesados en tener ese detalle, les sugiero estar atento al lanzamiento a partir de la próxima semana y ciertamente va a estar disponible en la página web, el sitio web del programa Euroclima, www.euroclimaplus.org creo que es, Euroclima Plus. Y un poco compartir esos o los hallazgos de ese análisis y un poco generando cierta efervescencia a lo que se va a lanzar la próxima semana en Salvador de Bahía. Básicamente 6 o 5 bullets respecto a lo que hemos podido observar del estado del arte de la implementación de los NDCs. Lo primero es que, y ya lo mencionaba yo anteriormente, sobre la ambición en la mitigación principalmente, es que la formulación de las NDCs y la actual revisión y actualización requiere avanzar hacia la consideración de la mejor ciencia disponible, al mismo tiempo que el liderazgo político de más alto nivel es impostergable para lograr una articulación político-legal e institucional oportuna y que revitalice la credibilidad y el momentum del régimen climático internacional y a su vez nacional. Y ahí hay cosas interesantes que han estado sucediendo los últimos meses. En el último G20 en Japón, los anuncios de Francia y de China de liderar la acción climática y de actualizar sus compromisos con mayor ambición. Al mismo tiempo, el compromiso de carbono neutralidad que han suscrito
varios países desarrollados, el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, España y también Chile. Esos liderazgos son ciertamente muy relevantes. Después, respecto a esta articulación sectorial y territorial que mencionaba, que es un poco el eje de análisis del programa Agroclima, requiere disponibilidad de información relevante, se requiere la disponibilidad de esa información para poder articular de manera eficiente el trabajo sectorial y territorial, así como también buscar sinergias con otros procesos relevantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, antes lo mencionaba de alguna manera también. En la articulación social, si bien hay avances en los países de la región, todavía se requiere fortalecer la articulación de esta dimensión para la participación de actores privados, la academia, sociedad civil y pueblos originarios. Y ahí solo mencionar un ejemplo que es, o un suceso que es muy interesante, el movimiento en Francia de los chalecos amarillos y cómo a partir de una política pública que se introdujo en la segunda mitad del año pasado, 2018, que originalmente se dijo tenía una intención de reducir el consumo de combustibles fósiles, se generó un movimiento social con tremendas implicancias políticas. Entonces, lo que quiero resaltar ahí es que esta articulación social es clave para las transformaciones que el Acuerdo de París y la crisis climática requieren. Y respecto a eso también hay todo un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo respecto a una transición justa. Y para quienes están interesados, sugiero revisar el material que hay disponible ahí en la OIT. Y finalmente, respecto a la articulación financiera, hemos determinado que en los países de la región está todavía en una etapa embrionaria y el involucramiento de los actores privados del sistema financiero es clave para fortalecer la acción climática. Entonces, los invito a que quienes quieran profundizar busquen este trabajo que va a estar disponible a partir de la próxima semana en la red, en la página del programa Agroclima Plus en particular. Y con eso les agradezco mucho por su atención. Ahí está disponible mi correo para quienes me quieran contactar, y si hay preguntas, encantado de responder o reaccionar con observaciones. Seba, ¿sigues tú? Sí, Cristian, muchísimas gracias por tu presentación. Inmediatamente a la presentación de Jenny y le agradezco al auditorio puedan ir poniendo sus preguntas en el chat. Ya hemos visto algunas, yo las iré consolidando para al final tener un espacio de discusión en plenaria. Con esto entonces le doy el paso a la presentación de Jenny. Jenny, voy a ponerte como presentadora para que podamos ver directamente desde tu laptop. Ok. Listo. Espero me escuchen bien. Si no, me imagino que de todas maneras van a quedar estas presentaciones grabadas, así que yo creo que después van a poder revisarlas si queda alguna duda, y también quedo abierta a cualquier pregunta si existe posteriormente. Sí, Bueno, disculpa Jenny, perdón, sí, yo interrumpo, es que veo en el chat que nos comentan que pueden haber dificultades en el audio. ¿ya? Normalmente pueden estar asociadas a las conexiones de origen y de cada uno de los que estemos conectados. Entonces sí, vamos igualmente a tener los audios colgados en la página web y las presentaciones disponibles. Sin embargo, recomendar tanto a bueno, tú que Ujú. Bueno, está nuestra y nosotros. bueno, sí, que también perdí lo último que dijiste, Seba, así que voy a parto nomás, ¿cierto? Ok.
Bueno, buenos días, gracias por por el interés en este tema. Lo que voy a hablar yo tiene mucho que ver con lo que ya habló Cristian sobre las consideraciones de ambición y qué es lo que estamos entendiendo por ambición en esta nueva etapa de formulación de compromisos climáticos. Y vamos a hablar un poco de lo mismo ahora, pero un poco más enfocado desde el punto de vista desde un país y desde la elaboración de política pública con estas consideraciones de ambición. Entonces, bueno, mi nombre es Jenny Maya y yo soy coordinadora del área de mitigación e inventario de aquí de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y primero me gustaría de nuevo poner sobre la mesa la situación en la que estamos. El tema de la crisis climática en este momento es algo que no podemos ignorar. Ya estamos pasando de un tema que muchas veces se pensó como que era parte de la política internacional, la discusión internacional sobre cambio climático. Sin embargo, los impactos que hemos venido observando y sobre todo estos últimos 5 años demuestran que efectivamente este es un tema que afecta transversalmente a todos los sectores de la economía y no solamente es un tema ambiental y social. Por lo tanto, desde nuestra parte tenemos bastante responsabilidad sobre nuestros hombros porque nuestra generación finalmente es la que está tomando las decisiones y está elaborando las políticas que van a ayudar o van a empeorar las cosas en un horizonte no muy lejano. Por eso pongo ahí algunas imágenes de Friday for Future y de Greta, porque justamente es a ellos, a los niños y a la juventud en este momento, a quienes nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder ayudarlos a que puedan disfrutar de condiciones de vida como las que nosotros hemos tenido. Así que hay un montón de responsabilidad sobre nuestros hombros y quería ponerlo claro antes de partir la discusión porque es como para partir el contexto, no solamente desde el punto de vista de política climática internacional, sino que también desde los impactos observados. Entonces, siguiendo con eso mismo y ya entrando en un poco más en específico sobre los compromisos existentes con respecto a mitigación y gases de efecto invernadero, los distintos análisis que se han hecho ya muestran que las NDCs que están puestas sobre la mesa son insuficientes. Esto es por varias cosas, pero principalmente es porque estas NDCs se formularon en otro contexto internacional, sin conocer los objetivos del Acuerdo de París, los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, por lo tanto no estaban necesariamente alineados con mantener el aumento de temperatura controlado. Y además, la situación que estaba el mundo hace 5 años atrás era muy distinta a la que está ahora. Y recién lo dije, o sea, los impactos que hemos estado viendo en los últimos años se han visto cada vez más exacerbados y no han sido de forma lineal, o sea, no hemos visto un aumento lineal de situaciones extremas, sino que ha sido bastante inesperado y ha superado a cualquier predicción que se haya hecho en el futuro, o sea, del futuro. Por lo tanto, existe un llamado específicamente de las Naciones Unidas y del secretario general a incluir la ambición en la acción climática y que existe una urgencia de aumentar la ambición. Y quería usar las mismas palabras que dijo el secretario general Antonio Guterres, que dijo que los discursos bonitos no son suficientes para combatir el cambio climático. Hay que pasar a acción climática lo antes posible. Y hemos visto que durante los últimos años hemos venido trabajando un montón en negociación, en ponernos de acuerdo, en poner intenciones sobre la mesa, pero ahora ya hay que empezar a pensar en la implementación y en la acción concreta. Entonces, para poner ya en contexto, pero desde el punto de vista jurídico, tenemos las decisiones
primero la del Acuerdo de París, que tienen que ver con las partes que presentaron su NDC con un horizonte al 2030, que presentaron una actualización ahora en el 2020, pero esta actualización no puede ser cualquier actualización. Tiene que ser obviamente más ambiciosa y tiene que ser totalmente justificada de cómo estos compromisos van a ser justos y ambiciosos y van a contribuir a los objetivos de la Convención y también a los objetivos del Acuerdo de París. Y entiéndanse los objetivos del Acuerdo de París como los objetivos de temperatura. Entonces, ¿qué entendemos por una NDC ambiciosa? Desde el punto de vista de la política climática nacional, aquí engancho la discusión con lo mismo que dijo Cristian y lo que él explicó muy bien en la primera presentación. Existen como 3 grandes áreas donde nosotros tenemos que considerar que en línea con los objetivos de la Convención y del Acuerdo de París, lo que dice la Convención sobre estabilizar la temperatura y el Acuerdo de París sobre mantener el aumento de temperatura controlado. Y también tenemos que tener un alineamiento con una visión de largo plazo que oriente los compromisos. También está mencionado en el Acuerdo de París que tenemos que ir hacia una neutralidad en la segunda mitad del siglo. Y en tercer lugar, en que estos compromisos tienen que ser transparentes y con información suficiente para la evaluación de su progreso, porque es muy importante y es parte de la evaluación global, saber cómo vamos en el esfuerzo colectivo hacia el cumplimiento o no de los objetivos climáticos internacionales. Entonces, y esto, bueno, transversalmente todos estos puntos tienen que estar en línea con la información científica, la mejor información científica disponible y las consideraciones y incorporar este tipo de consideraciones científicas en cada una de estas visiones. Entonces, los objetivos globales, ya los adelantaba un poco, tienen que ver primero los objetivos de la Convención, que son la estabilización de las concentraciones en la atmósfera, permitiendo que exista una adaptación natural al cambio climático y además que se asegure la producción de alimentos, que ésta no se vea amenazada, por ejemplo. Y además, con respecto al Acuerdo de París, que mantengamos el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados, apuntando al 1,5 grados. Ya vimos el último informe del IPCC que dice que entre 2 grados y 1,5 grados hay una gran diferencia en términos de los impactos que vamos a ver. Y además debemos aumentar la capacidad de adaptación a estos efectos adversos del cambio climático. Entonces, considerando la base científica y lo que hemos estado viendo, ¿qué es lo que nos dice el informe del IPCC, el 1.5? Primero nos muestra y nos hace ver los impactos que hemos estado mirando, que hemos estado observando, y pone datos sobre la mesa sobre que las actividades humanas ya han causado un calentamiento de 1 grado. Esto se sabe hace bastante tiempo ya, o sea, existía hace 30 años informes que decían que el aumento ya de 1 grado iban a causar el tipo de impactos que estamos viendo ahora, impactos que no son fácilmente predecibles y que son no lineales. Además, hemos visto las consecuencias que esto ha producido en la población y también en la naturaleza. También sabemos que a la tasa actual podríamos alcanzar el aumento de 1,5 grados entre el 2030 y el 2052, cosa que no va para nada en línea con los objetivos del Acuerdo de París, que es mantenerlo al 2100, entre 1,5 y 2 grados el aumento de temperatura. Pero la buena noticia o el mensaje esperanzador que nos da el 1,5 es que las emisiones pasadas por sí solas no son suficientes para llevarnos a calentar el planeta más de 1,5 y todavía tenemos espacio de hacer cosas si actuamos con la celeridad necesaria. Otra cosa que nos entrega el reporte especial del IPCC de 1,5 es, y ya lo mostró un poco Cristian, son estas trayectorias posibles de mitigación. Y todas ellas muestran que se debería alcanzar un pic en las emisiones mundiales entre el 2020 y el 2030, 2025 más o menos. ¿Y por qué? Porque el objetivo para poder mantenernos bajo el 1,5 es que tengamos emisiones netas cero hacia la segunda mitad del siglo. Pero como lleguemos ahí,
también es relevante. O sea, no está bien que pongamos metas súper ambiciosas y que hablemos de neutralidad, pero tampoco podemos perder de vista cómo vamos a llegar ahí. Por lo tanto, hay que ser bien estratégicos desde el punto de vista de la planificación para que elijamos las mejores trayectorias posibles y que nos permitan tener emisiones acumuladas lo menores posible. Y esto también enganchándome de uno de los conceptos científicos más importantes, que es el presupuesto global de carbono, que ya lo explicó muy bien Cristian, pero me gustaría recordarlo y por qué es tan importante, porque ya es claro cuál es que existe una correlación directa entre el aumento de temperatura y el presupuesto global de carbono. Por lo tanto, las emisiones acumuladas que nosotros tenemos en este momento en la atmósfera no son triviales. O sea, realmente la cantidad que nos queda para poder emitir, para mantenernos con una probabilidad de un 66% o de un 50%, dependiendo de la cantidad, bajo los 1,5 grados, es lo que sale ahí. Tenemos, para mantenernos cerca con un 50% de probabilidad, tenemos 580 desde 2017 hasta el 2100, pero con el ritmo o con la tasa actual de emisiones, ese presupuesto lo estaríamos gastando en un poco más de 10 años. Por lo tanto, efectivamente hay que hacer algo con urgencia y cambiar las emisiones lo antes posible, porque ya también hemos visto que las emisiones globales van en aumento. Y lo que nos tiene que preocupar en este momento es frenar ese aumento y realmente cambiar esa tendencia desde un crecimiento a un decrecimiento. ¿Cómo se hace esto? Primero, considerando una visión clara de largo plazo. Tenemos ya varios países que han anunciado la neutralidad de emisiones, sin ir más allá. Chile también lo anunció en junio de este año, que es básicamente lo que pide el Acuerdo de París, que tenemos que alcanzar la neutralidad hacia la segunda mitad del siglo. Y esto tiene que ser finalmente el paraguas de acción con el que nos movamos. O sea, todo tiene que llevarnos hacia alcanzar una neutralidad de emisiones lo antes posible. En el caso de Chile, esto gracias a la COP, hay que decirlo, ha gatillado un montón de preocupación sobre cómo vamos, y también gatilló que en junio de este año se anunciara que Chile tenía la intención de ser carbono neutral, y en el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, que acaba de pasar por consulta pública, también se incluyó como el gran objetivo de la ley que Chile sea carbono neutral en el 2050, que es un avance bastante positivo porque al tener esta meta en un instrumento legal va a trascender a los gobiernos, que además que pasa de ser una intención a ser una ley del Estado. Ahora, como ya les decía, está bien tener una meta a largo plazo que sea ambiciosa y exigente, pero tampoco tenemos que perder de vista los hitos intermedios o la trayectoria que nos va a llevar hacia esa meta. Ahí juega un rol importantísimo las NDC. ¿Por qué? Porque finalmente las NDC son estos hitos intermedios o estas metas intermedias que van marcando la trayectoria hacia la neutralidad. Entonces, estas NDC tiene que ser información que sean transparentes y entendibles para todos y que den realmente las señales que se necesitan para que se mueva no solamente el sector público, sino que también, por ejemplo, el sector privado. Mientras más claras sean las metas, más fácil va a ser movilizar la acción climática. Y también, obviamente, van a ser metas más ambiciosas, porque, como decía Cristian, el tener unas metas que sean más claras y que tengan menos ambigüedad y que tengan menos incerteza, obviamente es parte de la ambición que deberíamos considerar en los procesos de actualizaciones de la NDC, que hay que recordar que el proceso de actualización de la NDC es obligatorio. Por lo tanto, considerando esto, nosotros sabemos, por la naturaleza de la NDC, existen distintos tipos. Existen metas que tienen que ver, que tienen distintos indicadores, hay metas que ni siquiera son relacionadas a gases de efecto invernadero, pero en fin, de todas maneras tienen que tener la transparencia
necesaria para poder ser evaluada, para poder ver cuánto es la contribución que está teniendo cada una de las partes al objetivo global. Entonces, si empezamos a considerar esto, y ya hablando de metas que son de mitigación y de gases de efecto invernadero, como les decía, hay distintos tipos de metas que pueden ser evaluadas, pero en la contabilidad global no se tratan de forma distinta. Y de eso nosotros en Chile ya tenemos un poco de experiencia, porque nuestro compromiso voluntario que fue parte del anexo de Copenhague era contra, por ejemplo, un BAU, era desviarnos de un BAU creciente de emisiones. Y vimos que vimos en su momento, en ese momento se pensó que era la mejor opción, pero vimos que uno no era lo suficientemente transparente tener ese tipo de indicadores por la incerteza que llevaba a tener un BAU, ya que hay que definir si quieres un BAU fijo, dinámico, si es dinámico, qué considerables van a ser, o sea, qué variables van a ser las dinámicas, etcétera. Y nos movimos en ese momento hacia otro tipo de indicador para plantearlo en la INDC, que fue el indicador de intensidad. El indicador de intensidad, si bien ustedes pueden ver acá, que nosotros estimamos que lo vamos a cumplir con nuestra NS en el año, cerca del año 2022, vamos a cumplir con lo que tenemos. Sin embargo, este indicador esconde un poco lo que pasa con la evolución real de las emisiones, porque la evolución real de las emisiones es que van creciendo. Por lo tanto, no es suficientemente claro para hacer una evaluación y requiere un tratamiento adicional para poder incorporar el progreso de Chile en una evaluación global. Entonces, si nosotros consideramos esta NDC y la llevamos a emisiones, también podemos hacer el ejercicio de el fair share, que también explicaba Cristian, y podemos analizar qué tanto estamos consumiendo con este tipo de compromiso. Este es un ejercicio que permite evaluar un poco la ambición de los compromisos actuales. Existen distintos tipos de calculadoras en Internet. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, el Climate Action Tracker o el Climate Equity Check. Hay un montón de herramientas que permiten hacer este tipo de ejercicio y que hacen una cierta distribución del presupuesto global de carbono hacia los países. Y para Chile es aproximadamente 3,5 gigatoneladas de CO2 equivalente al 2100. Y eso significa que si nosotros seguimos nuestra trayectoria de emisiones y cumplimos nuestra NDC actual, en el 2030 vamos a estar usando 1,6 de esos 3,5 que tenemos hasta 100. Por lo tanto, si bien no vamos a estar consumiendo todo nuestro presupuesto, de todas maneras, gran parte se nos va a ir de aquí al 2030. Entonces, haciendo el análisis de los tipos de meta y partiendo por el que tenemos ahora, que es que esta reducción de la intensidad de emisiones, nos hemos dado cuenta que, en primer lugar, no permite visualizar con claridad el efecto de las medidas y de las políticas públicas que están siendo utilizadas para alcanzar la meta. Es bien difícil hacer la separación de las responsabilidades cuando uno tiene la información presentada desde un indicador de carbono intensidad. Además, requiere información adicional para entender cómo va la tendencia de las emisiones. Como les decía, por ejemplo, para poder hacer el ejercicio de emisiones acumuladas, hay que hacer un tratamiento distinto de las emisiones de la información que se presenta con el indicador. Y nosotros creemos que podemos movernos de este tipo de indicador porque tenemos los sistemas de información necesarios para poder hacerlo. En el caso de Chile tenemos el Sistema Nacional de Inventario, que nos permite, por ejemplo, tener información robusta sobre nuestras emisiones y nuestra tendencia de emisiones, porque tenemos un inventario que parte en el 90 y el último fue el 2016. Y hacer seguimiento a la tendencia de emisiones nos permite también ver y evaluar, por ejemplo, las emisiones acumuladas. Entonces, nosotros estamos tratando de ahora poner sobre la mesa nuevas opciones
y la discusión se está dando en este momento como parte del proceso de actualización de la NS, y parte de las opciones, por ejemplo, es movernos hacia una meta absoluta. ¿Por qué tener una meta absoluta? Primero por transparencia, y tiene que ver con todo lo que ya he hablado anteriormente y también lo que explicó Cristian. También es porque es muy fácil de entender una meta absoluta. No necesariamente requiere comprometer una reducción con respecto a un año base o a un punto de referencia. Como por ejemplo, puedo citar, no sé, alguna NS, por ejemplo la de Argentina, no, bueno, puede que sea un año base, pero de todas maneras ellos plantean una meta absoluta. Nosotros también podríamos plantear una meta absoluta, y no necesita tampoco comprometerse con una reducción frente a una referencia, pero sí, y esto es muy importante y también tiene que ver con lo que decía Cristian, es que tenemos que, cuando hablamos de una meta absoluta, tenemos que considerar la trayectoria que nos va a llevar a la meta absoluta. No es lo mismo comprometerse con un punto en el tiempo que comprometerse con una trayectoria básicamente por lo que hablábamos, el área bajo la curva. El área bajo la curva, que son las emisiones acumuladas, no es lo mismo si nosotros tenemos, por ejemplo, como ven ahí en el gráfico, si tenemos una trayectoria como la que se ve por arriba versus la que vemos por abajo. Por lo tanto, sí es importante considerar siempre las emisiones acumuladas si es que queremos al menos hacer el vínculo con la ciencia y con la evaluación del esfuerzo colectivo, que es a través de los carbon budget. Otra opción que también se mencionó anteriormente es justamente las emisiones acumuladas o los presupuestos de carbono, y la gracia que tienen es que también son de fácil entendimiento. Podemos hablar y se pueden entender muy fácil en las emisiones acumuladas. Es fácil cuando hablamos de contabilidad, cuando se tiene un buen inventario y un sistema robusto de contabilidad en el país. Está totalmente en línea con el análisis científico, por lo que hemos explicado ya sobre la relación directa entre emisiones acumuladas y el aumento de temperatura. Además, y esto es muy importante para los países que están ansiosos o están esperando que se resuelva el artículo 6 para participar en los nuevos mecanismos de mercado, un esquema, por ejemplo, de Carbon Budget es mucho más claro y es mucho más transparente para el desarrollo de instrumentos de mercado, porque no requiere que estemos usando referencias que pueden estar sujetas a mucha incertidumbre, como por ejemplo una meta contra BAU, donde podría darse la mala práctica de tener una meta BAU perdón, una línea BAU que esté muy sobreestimada para poder tener un rango más amplio para reducciones que se puedan transar después en el futuro. Una meta absoluta o una meta de carbon budget es mucho más clara en ese sentido y mucho más transparente. Y otra cosa es que también, si no se usa tal así como directamente, se puede también usar como complemento, por ejemplo, a una meta absoluta. Y esto es entendiéndose que distintas trayectorias pueden tener la misma cantidad de emisiones acumuladas en el tiempo. Por lo tanto, si se usa como un medio para la implementación, también tiene utilidad, puesto que permite alinear las trayectorias hacia la ciencia. Y ya para terminar, y en resumen, solamente recordar que la visión de neutralidad y, por ejemplo, las estrategias climáticas de largo plazo, que es otro punto que yo no toqué mucho ahora, pero que es un punto de discusión y que vamos a estar discutiendo por lo menos 2 años más, porque el próximo año tenemos que presentar todos los países, los que no lo han hecho, estrategias de largo plazo. Tiene que estar vinculada la discusión de la actualización de la NS con las estrategias de largo plazo. ¿Por qué? Porque no es solamente setear una meta sin saber qué va a pasar más allá de ese horizonte de tiempo. Es mirar al futuro y alinear o considerar las NS como una meta intermedia hacia esa mirada de largo plazo. Y ahí se puede hacer claro el vínculo entre, por ejemplo, la visión al 2030 y al 2050. También, y ya es lo que hemos venido diciendo, que debemos considerar información científica que permite evaluar la contribución de la meta a los objetivos globales,
como por ejemplo ver si podemos o no tener información sobre las emisiones acumuladas y para poder compararla con la información que se presenta en los informes del IPCC. Tenemos que hacer un análisis de trayectorias y esto es súper importante, comprometer un picking de emisiones lo antes posible. Está en el Acuerdo de París y yo creo que este es un componente esencial de la ambición de las nuevas NDC. Tenemos que tener claro cuándo vamos a alcanzar el máximo de emisiones, porque lo que requiere el Acuerdo de París es que reduzcamos las emisiones. Las emisiones en este momento no pueden seguir creciendo. Se entiende el contexto en que están todos los países, por lo tanto hay países que obviamente van a seguir creciendo en sus emisiones, pero hay que tener claro hasta dónde vamos a crecer en cuanto a emisiones. No podemos tener como un cheque abierto de emisiones porque lamentablemente el mundo no está para eso, los compromisos no están para eso y recordemos que todos firmaron el Acuerdo de París. Por lo tanto, al firmar el Acuerdo de París estamos reconociendo implícitamente que las emisiones deben disminuirse para mantener ese aumento de temperatura que todos los países firmaron y se comprometieron a mantener. Y por último, que no olvidar que parte de la ambición es comprometernos, obviamente, con metas incondicionales. Obviamente hay muchos países que pueden ser más ambiciosos solo si se dan ciertas condiciones, pero sí o sí tienen que tener una componente que tenga que ver con los esfuerzos propios de los países. O sea, por lo tanto, la parte principal del esfuerzo debe ser incondicional y si existen posibilidades de ir más allá con alguna condición, esta condición tiene que ser clara. No dejar abierto a que no se entienda bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias se van a cumplir los compromisos a los que están escritos en la ANS. Por eso es importante mantener la transparencia, seguir la línea alineándonos con la ciencia y obviamente considerando la justicia y la equidad en la acción climática, como lo explicó Cristian en su presentación. Creo que es eso todo, así que les agradezco la atención y obviamente quedo atenta a cualquier pregunta. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que ha sido muy útil conocer las perspectivas de Chile frente a la ambición climática y lo que viene con la actualización de su NDC. Hemos excedido 14 minutos de lo que teníamos previsto. Yo voy a tomar dos preguntas de las que han llegado. Una dirigida a Cristian en relación con eh, cómo pueden hacer disponibles o dónde la gente puede encontrar las guías que se han elaborado para la elaboración de las NDCs o si todavía esta información no se encuentra disponible. Esta pregunta es para Cristian y tengo otra pregunta para Jenny en relación con qué tipo de políticas o estrategias pueden implementarse para la implicación de estudiantes, primera infancia. Abordemos estas dos preguntas y pasamos. Hola. Cristian, Jenny, quisiera reiterar si ustedes pudieron escuchar las preguntas que nos están entregando las personas en el auditorio. Cristian, preguntas en relación con las guías para la elaboración de las NDCs. ¿Qué información hay disponible? ¿Dónde la puede encontrar la gente? Están disponibles en la página web de la convención. La página web con los años cada vez se va poniendo más compleja y enredada, pero hay que ir a, me imagino que todavía está el link de los outcomes de Katowice, de COP24, y ahí hay que buscar las decisiones que tienen que ver con el artículo 4 de mitigación del Acuerdo de París y están disponibles en la página. Si no, yo puse mi correo en la presentación, quien no pueda llegar me manda un correo y yo le mando el link dirigiéndolos a donde se puedan descargar esas guías. Cambio, se va. Excelente, Cristian, muchas gracias. Jenny, ayúdanos por favor a confirmar que tienes acceso a tu audio. Sí, pero ¿me puedes repetir la Tenemos pregunta? Porque yo te perdí dos, cuando empezaste a formularla, perdí, vale, no dos escuché nada. preguntas muy cortas. Una, ¿qué nos puedes contar de políticas para implicación de gente joven, primera infancia y familia? Si hay algo de esto en Chile. Y dos, que nos des un poco más de detalles en relación con el concepto de presupuesto de carbono. Ya, te voy a pedir después que me repitas la segunda porque también te perdí un poco. Pero con respecto a la primera, en general no hay mucha experiencia
pero sí yo creo que lo que tenemos que hacer es abordar la participación de, por ejemplo, la juventud, sobre todo en la parte de los procesos participativos, porque en la elaboración de políticas lo importante es recopilar o recoger la preocupación que existe entre todos los grupos de la sociedad, y eso se hace a través de una participación pública que sea efectiva. No solamente que sean, no sé, presentaciones y que no se escuche las preocupaciones reales de los grupos, de los distintos grupos sociales. De todas maneras, también se pueden enfocar las vulnerabilidades específicas de ciertos grupos a través de planes que ya sean específicos, por ejemplo, los planes regionales. Cuando nosotros hacemos la bajada a un nivel más local y a un nivel más como de ciudad, podemos hacernos cargo también de un poco de la vulnerabilidad específica que tienen ciertos grupos de áreas que son más reducidas, y podemos hacer acciones que tengan que ver más con las preocupaciones de los grupos locales. Eso podría decir con respecto a la primera. Y la segunda me dijiste que era de presupuesto de carbono. ¿Eso escuché? Así es, ampliar un poco el concepto de presupuesto de carbono. Ya, mira, como explicó Cristian y expliqué yo un poco, el concepto de presupuesto carbono habla básicamente de la cantidad de emisiones acumuladas en un periodo específico de tiempo. Lo que yo decía es lo que dice en el informe del IPCC, que existe una relación directa entre el aumento de la temperatura y la acumulación de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, esta cantidad de presupuesto o esta cantidad acumulada máxima que podemos alcanzar se puede calcular con distintos parámetros geofísicos y de emisiones para poder ver cuánto o no alcanza a tener la Tierra para poder mantener la temperatura en los parámetros que se desea. Y ese presupuesto de carbono global se puede hacer el ejercicio a través de distintas consideraciones para llevarlo a un nivel de país. Y eso es lo que se habla del fair share, que básicamente agarrarlo y bajo ciertas consideraciones, por ejemplo, de justicia o de responsabilidad histórica de emisiones, porque estamos hablando de emisiones acumuladas, o de capacidad que tengan los países, se pueden hacer el ejercicio y los cálculos para ver cuánto le tocaría de ese presupuesto total que nos queda a cada país. En el caso de Chile, nosotros tenemos un rango que va como desde las 12 millones de toneladas, perdón, desde las 12 millones de toneladas hasta como 58 millones de toneladas en el 2030. Entonces, igual nos sirve como para tomar una referencia de cuánto es lo máximo que podríamos acumular de aquí a nuestra primera NDC, que es en el 2030. Y eso además nos puede permitir hacer políticas más eficientes, porque partir un presupuesto o partir como esta bolsa de emisiones restante en distintos sectores es mucho más fácil que repartir una trayectoria. Así que desde el punto de vista de elaboración de política pública es un concepto mucho más claro y más directo. También desde el punto de vista de contabilidad. Entonces, espero Bueno, que esté claro. claro que sí, Jenny. Muchas gracias por estas dos respuestas. A Cristian también. Quiero agradecerles a ambos por su tiempo y también a la audiencia por haberse estado conectados y atentos a lo que ha sido esta sesión del día de hoy. Creo que nos quedan temas importantísimos como son las trayectorias en las emisiones acumuladas o presupuestos de carbono como mecanismos útiles para elaborar metas climáticas transparentes. Tenemos elementos muy importantes en relación con el balance de mitigación, adaptación y medios de implementación en las nuevas NDCs, elementos para discusión sobre transición justa, responsabilidad histórica, transiciones posiblemente de tipo socioecológico o marcos de gobernanza incluyentes a las consideraciones de adaptación, cómo vincular estos esfuerzos de planificación a largo plazo con ODS y biodiversidad, por ejemplo. Creo que nos quedan elementos muy útiles en relación con la apropiación de las metas y a nivel de los países deberá emprender
para el periodo 2020-2025 como un periodo muy clave para cualquier acción climática urgente que demanda la crisis que estamos viviendo. Mecanismos que sean transparentes y entendibles para la comunidad en general. Creo que eso es uno de los aportes grandes, hacer que esto sea fácil de entender y de apropiar. Nos quedan elementos importantes en relación con las brechas y oportunidades de metas de intensidad, como podemos buscar metas absolutas que pueden ser mucho más fáciles de entender y transparentes. Creo que ha sido una discusión muy rica. Tenemos preguntas aún que quedan del auditorio. Nosotros dispondremos este material en la página web del Centro de Transparencia Climática. De nuevo, agradecerles a todos y a todas su conexión, su participación, invitarlos e invitarlas a que se mantengan al tanto de las noticias de la COP25, también del Centro de Transparencia de ONU Medio Ambiente y UNEP DTU. Recordar que esta es una iniciativa que se financia principalmente de fondos GEF, de la iniciativa IKI, del BMU en Alemania y Euroclima, que son también las iniciativas que hacen posible que estos espacios sucedan. Agradecerles de nuevo, desearles un buen fin de semana, un buen viernes para el futuro y pedirles que sigan muy atentos a nuestras transmisiones en Transparencia Climática